bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica AM, empezando la semana entonces en este lunes 9 de febrero, donde vamos a estar revisando las principales informaciones del ámbito económico de las últimas horas, también lo que fue el cierre de la semana pasada. Tuvimos un dato bien importante, el primer registro de IPC del año de enero, que si bien estuvo en línea con lo que se esperaba, la mayor novedad o la mayor sorpresa vino por el lado de la inflación a 12 meses, que llegó a su nivel más bajo en los últimos 12 meses. Vamos a estar hablando entonces sobre todo ese tema. Perdón, llegó el nivel más bajo en los últimos 5 años. Vamos a estar revisando todas esas informaciones, pero primero que nada vamos a ir a revisar lo que son los indicadores económicos de esta jornada, revisando primero los de carácter local. Veamos qué es lo que ocurría entonces, por ejemplo, con el IPSA, que cerró, ahí como lo pueden ver en pantalla, con una caída de 0,36% el viernes pasado. Esto se trata entonces de la tercera caída consecutiva que tenía la semana pasada. También había ocurrido lo mismo y seguía la misma tónica del día miércoles y jueves. Cierra entonces con esta caída, y ahí, por ejemplo, las principales caídas fueron en el sector de comercio y retail. Ripley, por ejemplo, una caída de casi 3%, lo mismo Cencosud, y también Grupo CAP, una caída de 1,89%. El dólar también, como ven ahí, cerró con una caída y cerró en los 860 pesos. También alcanza valores mínimos en 2 años el viernes. Esto se explica en parte por el buen ánimo en el mercado estadounidense, pero también precisamente con este registro de IPC que les comentábamos ahora al inicio, sobre todo lo que ocurre con la inflación a 12 meses, que se posicionó por debajo de la meta del 3% del Banco Central. Todo eso, por supuesto, permite entonces una mejor expectativa y esta baja en el dólar. La UF, ahí como lo pueden ver, esta jornada se transa en 39.682 pesos. Revisemos también lo que ocurre con indicadores económicos de carácter internacional. Ahí, por ejemplo, lo que ocurre con índices como el Standard & Poor's 500. Ahí ven, cerró con un alza de 1,97% el viernes pasado, una tónica bien distinta a lo que ocurría en la plaza local, como les comentábamos. No fue el único índice de Wall Street que cerró con subidas. También el Dow Jones subió 2,47% y el Nasdaq, de las principales tecnológicas, también subió 2,15%. El cobre el día viernes cerró con una caída en $5,85 la libra, como lo pueden ver también en la pantalla, y el petróleo, que ya supera los $63 el barril, terminó la jornada entonces también al alza. Nos vamos de inmediato entonces, también habiendo revisado ya los indicadores económicos de esta jornada, a revisar las principales portadas de los diarios de circulación nacional de carácter económico. Empezamos revisando lo que titula el Mercurio en su cuerpo B de Economía y Negocios. Ahí pueden ver hacia el centro de la página: municipios en alerta ante imposibilidad de cursar permisos de circulación por ley Jacinta. Esto porque las aseguradoras suspendieron las ventas del SOAP, del seguro obligatorio de accidentes personales, que son requisito finalmente para poder sacar las patentes de los autos. Ahora, ¿por qué están en alerta los municipios? Bueno, al ser exigido este documento, no pueden emitir los permisos de circulación de los vehículos, y cerca del 40% del presupuesto comunal del año proviene precisamente de la recaudación del pago de patentes. Ahora, las aseguradoras pusieron en pausa la venta del SOAP principalmente porque, recordemos, la ley Jacinta endurece los requisitos para renovar u obtener licencias, exigiendo, por ejemplo, declaraciones juradas de salud, pero también se introducen mejoras en el SOAP, por ejemplo, aumentos en los montos de las indemnizaciones, y todavía están pendientes estas nuevas pólizas por parte de la CMF, de la Comisión en el Mercado Financiero. Parte entonces de lo que titula ahí el Mercurio. También podemos un titular hacia la izquierda de la página que dice: robos en el agro elevan impacto económico a $530 millones. Ahí se dice que los insumos, los equipos eléctricos y los animales son
los más sustraídos, cifras que fueron levantadas entonces en un sondeo de la Sociedad Nacional de Agricultura, el principal gremio agrícola del país, que indica entonces este sondeo que un 43% de los agricultores ha sufrido 3 o más hurtos en los últimos 12 meses. Ahora, uno de los temas que se espera abordar entonces por parte del gremio agricultor con la nueva administración, en el marco también, recordemos, el discurso y la campaña cómo se abordó el tema de la seguridad, también por parte de la campaña de José Antonio Kast. Bueno, ahora están esperando entonces para poder tratar estos temas, pero también pensando en los efectos económicos que esto tiene tanto para los agricultores como para la inversión que podría producirse a futuro. Y al final de la página vemos otro titular que dice: chilenos aprovechan fuerte caída del dólar para cotizar viajes al extranjero. Ahí se habla de que el dólar alcanzó su menor nivel en casi 2 años y el hecho de que siga por debajo de los 900 pesos entonces activó esta demanda por viajes al extranjero, y se habla de que se producen ahorros de hasta 20% en paquetes internacionales, donde el Caribe y los destinos europeos son los preferidos de los chilenos. Pasemos a revisar ahora también qué es lo que titula esta mañana el Diario Financiero. Ahí ya lo pueden ver en pantalla. Entonces el titular central de esta portada dice: otra pesada mochila para Kast. Exenciones y regímenes tributarios socavarían recaudación hasta 2030. Se trata de algo que revela un informe del Servicio de Impuestos Internos, donde anticipa un aumento del denominado gasto tributario para los próximos 5 años, superando los 8.600 millones de dólares hacia inicios de la próxima década. Un antecedente que es importante a raíz también del nuevo incumplimiento, recordemos, de la meta fiscal del año 2025, donde el déficit fue mayor a lo que se estaba esperando y que llevó también al actual gobierno a anunciar un nuevo recorte de gasto de 800.000 millones de pesos, un escenario fiscal complejo que va a tener que enfrentar, por supuesto, la nueva administración que asume en marzo, y que también esta administración está afinando los detalles de la propuesta, que también fue una de las centrales en términos económicos durante la campaña, para reducir el impuesto corporativo de 27 a 23%, todos escenarios que, por supuesto, deben evaluarse bien por el impacto que tienen sobre los ingresos, y a lo que se suman entonces estas exenciones de las que habla el titular. Más abajo vemos otro más que habla del optimismo empresarial en niveles récord. 79% de los ejecutivos anticipan alzas en utilidades y 85% en ventas. Esto de cara al nuevo gobierno. Ahí la nota dice que hay que retroceder una década para encontrar niveles de esta magnitud. Estos son los resultados entonces de la encuesta de expectativas económicas que realiza la consultora EY junto al Diario Financiero, y eso sí también habla de los riesgos que todavía siguen latentes y que perciben los empresarios, donde destaca, por ejemplo, el temor a protestas sociales y también la incertidumbre regulatoria. Un poquito más abajo ahí vemos una entrevista a Sandrine Cases, que es economista de la OCDE, economista senior, donde dice: los resultados de la negociación ramal dependen en gran medida de la flexibilidad de empresas. Recordemos que esta era una de las promesas de campaña de la administración actual, la negociación ramal. Finalmente el gobierno le ingresó al Congreso este año, en enero, a poco de que finalice la actual administración. El proyecto, como se ha comentado, lo hemos hablado también aquí en Agenda Económica, ha sido criticado por la oposición y por la rigidez que podría generar al interior de las empresas, sobre todo el impacto para las más pequeñas. De todas formas, también el presidente electo se manifestó en contra de esta medida durante lo que fue su campaña. Ahora hay que ver cómo continúa entonces el trámite hacia adelante. Lo cierto es que desde la oposición ven bien difícil que se pueda lograr un acuerdo en esta materia. Pasamos a revisar también entonces nuestra última portada de esta mañana del diario Pulso, de La Tercera. Ahí vemos entonces pagos de SQM y Albemarle a Corfo por el litio caen 28% en 2025, su menor nivel en 3 años. Esto
por el menor precio del litio. Ahora, si bien el precio subió a fin de año, a finales de 2025, esto no fue suficiente para poder compensar el resto del año y son valores que distan mucho del pico alcanzado en 2022. Ahí la nota también detalla que si bien el 2025 el aporte de estas dos empresas fue de 339 millones de dólares, el año anterior fue mucho mayor, 472 millones de dólares. Un poco más abajo, barómetro UNAV, la economía chilena inicia el año con mejores expectativas a pesar del deterioro en indicadores laborales. Y un poco más abajo también vemos otro titular, feriados en elecciones han significado pérdidas de casi 900 millones de dólares al comercio en los últimos 6 años. Uno de los temas sobre los que siempre se comenta también y sale a alertar el gremio del comercio cuando vienen estos feriados. Recordemos que los malls y centros comerciales que están bajo una misma razón social no pueden operar en estos días, muchas veces en fechas donde la estacionalidad también afecta mucho el nivel de las ventas. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado cercano a la segunda vuelta y ese feriado afectó y tuvo un impacto que también fue medido por la Cámara de Comercio de Santiago de cara a lo que era la Navidad, ¿no? Unas fechas en donde las ventas del comercio suelen subir mucho. Es uno de los temas entonces que también se trata en la portada del diario Pulso. Bueno, y pasamos a otro tema ahora porque, como les comentábamos al inicio del programa, el viernes pasado el Instituto Nacional de Estadísticas informó el IPC del primer mes del año, el IPC de enero, que fue de 0,4%, algo que está en línea con lo que estaba proyectando el mercado, y la mayor sorpresa vino por el lado de lo que ocurrió con la inflación a 12 meses, que fue de 2,8%. Este es su nivel más bajo en los últimos 5 años casi, desde marzo del 2021 que no se veía un nivel de esta magnitud y, por cierto, está por debajo de la meta del Banco Central. Recordemos que el objetivo del ente emisor es llevar la inflación hacia la meta del 3%. Un antecedente entonces que va a ser muy importante para la próxima reunión de política monetaria que va a tener el Banco Central en marzo. Ahí ya los agentes de mercado estaban anticipando un recorte en la tasa. Ahora ven que entonces con esto es un antecedente relevante que también se suma y que van a tener que considerar los consejeros del Banco Central a la hora de tomar entonces esa decisión. Una noticia entonces positiva para la economía que se anunciaba el viernes pasado. De todas formas, hay que seguir viendo cómo sigue evolucionando el tema de la inflación. Algunos alertan todavía, por ejemplo, sobre la incertidumbre que permanece, sobre todo en el escenario internacional. Hay algunos factores también de incertidumbre a nivel local. Hay que esperar también a que asuma la nueva administración y cómo va a ser efectivamente el manejo de la economía y las distintas políticas que se han planteado en la campaña, pero de todas formas hay otros que esperan que si se sigue manteniendo la fortaleza del peso, como hemos visto el último tiempo con la caída del dólar, finalmente entonces esto se pueda traspasar también a los registros de IPC de los meses siguientes. Revisemos todos los detalles en la nota de Natalia Muñoz. Por primera vez en casi 5 años, la inflación anual logró bajar la barrera infranqueable del 3%. Comienza este 2026 con un buen pie en materia económica, con el incremento de 0,4% del índice de precios al consumidor del primer mes del año, lo que ubicó en 2,8% la inflación a 12 meses. ¿Qué significa tener una inflación tan baja como esa? Significa que los salarios rinden más. A su vez, una inflación tan controlada, bajo la meta del 3%, habilita crecimiento futuro, porque significa que tenemos una economía ordenada, una macroeconomía ordenada que nos permite crecer más. Es que desde la crisis sanitaria, producto del retiro de fondos previsionales y la emergencia, la inflación subió de forma sostenida. En agosto del 2022 tocó su máximo punto, 14,1%. Luego comenzó a bajar gracias a los incrementos de la tasa de política monetaria del Banco Central. Lo importante no es el número que observamos el día de hoy y respecto del cual ya existían fuertes expectativas. Lo importante es entender que la inflación es una tendencia y la tendencia que hoy día observamos nos comprueba, nos confirma que efectivamente en Chile el gran ciclo de alta inflación
que se originó a partir de la pandemia está controlado. La inflación baja no significa que los precios vayan a retroceder. De hecho, la inflación establece básicamente una velocidad de crecimiento para los precios, pero lo que estamos viviendo ahora es que los precios siguen creciendo. De hecho, una inflación de 2,8% significa que en 12 meses los precios siguen aumentando, pero a una tasa bastante menor de lo que habíamos visto en meses previos. Motivo por el cual no volveremos a ver los precios que tenían productos y servicios previo a la pandemia. Ahora el costo de la vida continúa aumentando, pero una tasa de crecimiento más saludable, no superior al 3%. Efectivamente, en la última parte fue bastante difícil volver al 3%, sobre todo pensando en el año pasado, donde las expectativas ya estaban empezando a anclarse. Sin embargo, tuvimos varios shocks bastante específicos, recordando, por ejemplo, todo lo que sucedió con tarifas eléctricas, que efectivamente dificultó la convergencia mucho más tiempo del que se anticipaba. Las divisiones que registraron aumentos importantes en sus precios son las bebidas alcohólicas y el tabaco, con alza de 3,1%, y los gastos comunes que subieron 4,5%. Vemos ciertos componentes que continúan estando altos, especialmente la vivienda, y cuando revisamos el dato mensual vemos un incremento por sobre lo que esperaba el mercado, sobre todo cuando vemos la parte de transporte, en donde la energía, si bien ha sido uno de los factores principales que ha moderado la inflación, vemos que ahora con un contexto del petróleo al alza pueden ser factores que condicionen en los datos más adelante. Por otro lado, el transporte registró una importante baja. La gasolina disminuyó 3,3% y el transporte aéreo de pasajeros 11,8%, algo que va muy de la mano con la caída en el precio del dólar. La caída del tipo de cambio y de las bencinas va a ser una importante fuerza bajista para la inflación, particularmente durante el primer semestre del año. Entonces, de no materializarse ningún shock inesperado, es altamente probable que nos encontremos con un IPC que en variación anual se va a mantener algo bajo el 3% durante prácticamente todo el 2026. Básicamente se está explicando por una reducción en el tipo de cambio relevante. Estamos hablando que en enero hubo un tipo de cambio promedio en torno a los 880 pesos versus el tipo de cambio que veíamos hace un año, precisamente ya estamos en los 1.000 pesos. Claro. Ya, entonces efectivamente esta caída en el tipo de cambio que se ha visto en el último tiempo ha favorecido bastante. Con estas buenas noticias, expertos anticipan un nuevo recorte de la tasa de política monetaria en 25 puntos base por parte del Banco Central para la reunión de marzo, lo que le haría bajar a 4,25%. Bueno, y pasamos a otro tema porque nosotros ya les habíamos contado en otras oportunidades acá en Agenda Económica sobre la empresa Camanchaca que comenzó con acciones legales hacia el Estado a raíz de la ley de fraccionamiento pesquero y el perjuicio que habría ocasionado para la corporación. Bueno, ahora a esas acciones se sumó Blumar, que el viernes pasado notificó que está demandando al Estado por esto mismo, por cambios anticipados a las reglas de fraccionamiento pesquero que estaban acordadas hasta el año 2032 y acusan un perjuicio de 216 millones de dólares. Esto la empresa entonces Blumar lo dio a conocer el viernes pasado a través de un comunicado en donde dicen que fue a través de estas reglas pactadas en el año 2013 en que se avanzó con distintas decisiones tanto de inversión como de generación de empleos y también desarrollo regional, y dicen que con este cambio entonces a través de la ley de fraccionamiento pesquero que se aprobó en el 2025 se generó un perjuicio para la compañía, un daño patrimonial sin contemplar entonces medidas compensatorias para las distintas organizaciones, razón entonces por la cual la empresa Blumar anunció que va a avanzar en estas acciones contra el Estado. Y habiendo revisado ese tema, entonces nos vamos a la pausa y ya volvemos en Agenda Económica M. Estamos de vuelta en Agenda Económica M, ahora para conversar y profundizar en temas laborales, porque un estudio de Fontana reveló que el 80% de los trabajadores sostiene que el trabajo intergeneracional en la oficina es productivo
y fluido. Para poder conversar un poco más sobre este tema, profundizar en algunas de las conclusiones a las que se llegan con este estudios, estamos a esta hora de la mañana con Carlos Migliardi, que es Digital Growth Manager de Fontana Chile. Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Agenda Económica. Un gusto saludarlo. Carlos, muchas gracias entonces por acompañarnos. Cuéntanos cuál fue la principal conclusión a la que llegaron con este estudio y cómo fue que realizaron la medición. La principal conclusión es que se derriba un mito gigante respecto al tema de la generación en la empresa. Y en el fondo como que 8 de cada 10 personas que fueron entrevistados o se levantó la información, no existen como una barrera generacional, sino que lo ven como una relación fluida entre distintos tipos de actores por generación. O sea, en el fondo no hay como un problema de generaciones respecto al tema de trabajar en conjunto. Y cómo se hizo en una encuesta en distintas empresas que están en la TAM, que tienen distintos tipos de personas contratadas según generaciones también distintas, como para ver cómo perciben de forma distinta también en otros grupos de personas el hecho de poder presentarse respecto al tema de la generación. Y el resultado fue idéntico en todo el mundo. Sí, ahí ustedes también mencionan en este estudio algo bien interesante, que es que la brecha no es digital, sino que, la brecha digital no es generacional, sino que tiene que ver con un tema operacional. ¿Qué implica esto y cómo fue que llegaron a esa conclusión? Que muy parecido sobre el mismo tono anterior, que en el fondo, a ver, la adopción respecto al tema de temas digitales no es una complejidad según la generación que lo intenta adoptar. O sea, en el fondo, desde la generación Z, una generación más boomer o X, también puede adoptar alguna herramienta digital. El tema son como temas, efectivamente, como bien decías tú, sobre, por ejemplo, estilos de comunicación, resistencia al cambio, tema operacional en sí, que a las personas no les permiten más que acceder a hacer cosas que probablemente de generaciones más nuevas sí lo quieren hacer para poder acceder. Pero por otro lado, las personas que tienen mayor edad en tiempos de trabajo, empresa, experiencia, etc., las personas que son más junior valoran mucho el hecho de el conocimiento intelectual que tienen las personas que son mayores en la empresa. Ustedes también descartan que haya fricciones entre generaciones en lo que tiene que ver con temas valóricos, también de compromiso. ¿Por qué creen que es relevante poner también este antecedente sobre la mesa? Porque en el fondo es importante de que los sesgos al final son los que plantean el hecho del poder o no interactuar entre multigeneración. Al no existir una función como una fricción valórica, esto permite en el fondo que camino A, camino B, camino C se vaya rindiendo igual respecto al tema de independiente que haya generaciones de distintos lados en un mismo equipo, en el fondo. ¿Qué observaron también en esta medición que realizaron con respecto al aprendizaje cruzado que se puede dar entre personas de distintas generaciones? ¿Qué es lo que aporta cada una, por ejemplo, y qué beneficios se dan para el espacio de trabajo también como un todo? El 64% de las personas valoró el tema del destacar el tema de aprendizaje cruzado. Por otro lado, el 51% valora que sean ideas diversas respecto al hito generacional. ¿Y en qué impacta esto? Impacta en la innovación, impacta en la calidad de las decisiones, impacta totalmente en la productividad también. En el fondo, mayor cantidad de posibles ideas de cosas en la mesa permiten también mayor innovación, por lo tanto impacta en la productividad. Ustedes también señalaban en este estudio que el desafío no está necesariamente en la convivencia, sino en cómo las organizaciones se ordenan, establecen finalmente ciertos lineamientos, ciertas reglas para poder facilitar esa convivencia. ¿De qué forma ven que están haciendo actualmente esto las organizaciones? ¿Qué pasos a seguir son relevantes también para quienes quieren seguir avanzando en este tema? De partida, el principal punto es que existan personas y que hayan personas de mayor edad en la empresa con generaciones más nativas, anteriores,
Una empresa no quiere decir que es un problema con una organización, como que eso es lo primero, y esto es algo también que te arroja este estudio, sino que en el fondo también de cómo el liderazgo permite que estas multigeneraciones vayan conviviendo en mejor forma, adoptando distintos tipos de criterios respecto a lo que perciben mejor para la operación. Entonces, por ejemplo, el hecho de potenciar herramientas digitales que impactan transversalmente en todas las empresas. Hoy día hay como algo súper potente que están haciendo las empresas respecto a poder ser capaces de que lo digital esté tan metido dentro de su sistema que en el mismo onboarding ya están hablando de inteligencia artificial. Onboarding me refiero a las personas que ingresan, de inteligencia artificial, de la adopción de nuevas formas digitales de operar. Entonces eso les permite como ya nacer y partir de forma muy digital respecto al tema de cómo se van desenvolviendo más adelante en la misma organización. Perfecto. Algunos antecedentes ahí entonces con respecto a cómo han venido trabajando el tema del trabajo intergeneracional las empresas y también los temas relevantes también para tener en cuenta hacia adelante en aquellas organizaciones que quieren seguir profundizando en este tipo de relaciones laborales. Carlos Migliardi, Digital Growth Manager de Desfontana Chile, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vale, ustedes, que muy bien. Nosotros dejamos hasta acá la edición de Agenda Económica M de esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un muy buen lunes y sigan con nosotros que ya viene CNN Chile Radio.